Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, no es el Evangelio según San Juan, sino Primera de Juan. Juan tiene tres cartas. Él escribió las tres cartas, el Evangelio de San Juan y las tres cartas de Juan. La primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan y Apocalipsis. Entonces vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Ahí vamos a estar en la palabra de Dios. Tomamos nuestras Biblias y nos vamos al libro de la primera carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Dice la bendita palabra de Dios así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Este pasaje que le hemos compartido habla específicamente del pecado de muerte y el pecado de no muerte. Y hoy quiero compartir este título de esta enseñanza, los 7 pecados de muerte. Quiero predicar este tema en alusión a los 7 pecados capitales establecidos por Tomás de Aquino en la doctrina católica apostólica romana y establecida por Juan Casiano y el Papa Gregorio como parte del catequesis católico, donde están los 7 sacramentos que debe cumplir todo católico para ir al purgatorio. Y en el mismo catequesis se encuentran los 7 pecados capitales del catolicismo. Y en alusión a esos 7 pecados capitales de los que habla el catolicismo, es que hemos tomado este tema de predicar 7 pecados de muerte, pero bíblicos. No los que se inventó, o algunos que se inventó la Iglesia Católica en su catequesis, evadiendo otros que son de más contundencia para la vida del pecador y del creyente si no se arrepiente. Ahora escuche. La Iglesia Católica estableció en su catequesis hace muchos años, por medio de Tomás de Aquino, y después Juan Casiano y el Papa Gregorio lo incluyeron en el catequesis, que es donde se encuentran los sacramentos que debe cumplir todo católico, no para ir al cielo, sino para ir al purgatorio, al infierno, pues, directo van para el infierno con su catequesis. Pero ellos, de manera maliciosa y perversa, tomaron como pecados capitales aquellos que no afectaran la doctrina de la idolatría de la Iglesia Católica Romana. O sea, ellos tomaron unos pecados, algunos sí son pecados, lógicamente tomaron como 5 que plenamente son pecados identificados en la Biblia, pero no son pecados, no todos son pecados capitales. Y pusieron otros 2 pecados que no los encontramos literalmente en la Biblia. Ellos pusieron el pecado de gula, de pereza, como pecados capitales. Ahora, ¿qué quiere decir eso de pecados capitales? La pena capital quiere decir muerte, o sea, pecados de muerte. A eso se estaban refiriendo ellos. Eso, la pena capital es la pena de muerte. Y a ellos le llamaron a estos pecados capitales como pecados de muerte. Pero yo hoy por las Escrituras les voy a hablar de 7 pecados bíblicos que sí son de muerte. Estos que ellos establecieron en su doctrina canónica, algunos son pecados y otros 2 ni siquiera son pecados, literalmente. Y algo otros sí son pecados, pero lo que ellos trataron de hacer es que poner estos 7 como las 7 cosas más perversas que el hombre podía hacer, evadiendo que estos pecados no confrontaran la idolatría.
que es el pecado principal de la Iglesia Católica Romana, la idolatría. Y ellos trataron de evadir ese punto para establecer esto como las cosas más malas. No hay cosa más perversa que usted tenga otro Dios diferente al Dios verdadero. No hay cosa más perversa para Dios que el hombre le pague mal, que le haga adulterio espiritual, que adore otra cosa en su nombre. Eso Dios lo detesta. Y no hay cosa que Dios deteste más que no le amen a su Hijo Jesucristo. Por eso hoy vamos a establecer los verdaderos pecados de muerte según la Biblia, según la palabra de Dios. Óigame bien, los 7 pecados capitales establecidos por Tomás de Aquino, que era en el tiempo del oscurantismo. ¿Quién era Tomás de Aquino? Era un fraile de la orden de los predicadores del convento de los jacobinos, canonizado como santo por la Iglesia Católica en 1323 por el Papa Juan XXII. Ese era Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, Ignacio Loyola, son los principales teólogos de la doctrina católica diabólica romana, de la Iglesia Católica. Ellos son los precursores casi de todo el sistema herético y apóstata de la doctrina católica. Ellos fueron los que más influyeron tremendamente en lo que hoy se conoce como el catequesis, la doctrina católica apostólica romana. Tomás de Aquino e Ignacio Loyola. Fue Tomás de Aquino quien estableció la doctrina esta de los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica. 7 pecados capitales que ellos establecieron. Y además de establecer los 7 pecados capitales, identificó a cada uno con su demonio. O sea, no solo establecieron los 7 pecados capitales, sino que cada pecado lo establecieron con su demonio. Yo les voy a leer ahorita los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica Romana. El primero que ellos tienen es la lujuria. Sabemos que es pecado la lujuria, pero no es un pecado de muerte. Hay otros pecados más terribles en la Biblia. Todo es pecado, pero no toda injusticia es pecado, como dice aquí el apóstol Juan. Pero hay unos más perversos. Ahora, ellos la lujuria, y el demonio que provoca la lujuria se llama Osmadeo. Así se llama el demonio. Lujuria dice, y el demonio que lo provoca es Osmadeo. Esto está en la doctrina católica romana del catequesis. La gula, y el que lo provoca es Belcebú. La pereza, y el que lo provoca es Belfegor. La envidia, y quien lo provoca es Leviatán. La ira, y quien lo provoca es el demonio de Amón. La avaricia, y quien lo provoca es el demonio de Madmón. Y por último, la soberbia o el orgullo, quien lo provoca es Lucifer. O sea, los 7 pecados capitales, según la religión católica romana, son la lujuria, la gula, la pereza, la envidia, la ira, la avaricia y el orgullo. Esos son los 7 pecados capitales para ellos, que son los peores. Sin embargo, sabemos la lujuria, sabemos que es pecado, la envidia sabemos que es pecado, sabemos que es pecado la ira, sabemos que es pecado la avaricia y sabemos que es pecado el orgullo. Pero ellos colocaron 2 aquí que no sé de dónde lo sacaron. La pereza y la gula. La gula es cuando usted come demasiado y a eso le llama gula, y la pereza es que son arrogantes. Yo no creo que alguien por arrogán se va a ir al infierno. Mejor que no haga nada y no ande haciendo burradas en la calle, y no ande de arriba y para abajo, ni para el tiempo, ni para allá, ni para acá. Pero ellos le llamaban pecados capitales porque eran pecados que quiere decir muerte, de muerte. La Iglesia Católica es especialista en muerte. En la era del oscurantismo se estableció la Santa Inquisición y la Iglesia Católica es responsable de la muerte, oiga bien, de más de 66 millones de cristianos protestantes en toda Europa y América. Eso mataron en la Santa Inquisición. Llamados así porque protestaban. Se decían protestantes porque protestaban contra las mentiras y las injusticias de Roma, de la Iglesia romana. Solo en el día de San Bartolomé, en un solo día, mataron 50.000 protestantes en Francia y los clavaron sus cabezas en estacas en entrada de la ciudad. Óigame, 50.000, esto está en la historia, ya no se habla de ello porque la misma iglesia evangélica ahora le lambe los pies al cura y a la iglesia católica y le tapan todas sus atrocidades. Una iglesia que está llena de piódulos, de hombres sacerdotes que le gustan los niños y violan niños, y en vez de sacarlos al público para que sean enjuiciados, los esconden. Esto ha sido una mafia diabólica y satánica, esta iglesia católica romana. En el día de San Bartolomé mataron 50.000 creyentes protestantes en Francia. La matanza comenzó en la madrugada del 24 de agosto de 1572. ¿Por qué los mataban? Porque se resistían a cumplir con los sacramentos de la Iglesia Católica Diabólica Romana y los mandaron a matar. Y mataban en el nombre del Papa romano.
Óigame bien, según los canones o la ley canónica de la iglesia romana, usted podía matar en el nombre del Papa y no era pecado, porque el Papa le daba una indulgencia. Usted podía ir a matar a quien fuera y decía que lo mataba en el nombre del Papa y de la iglesia católica romana, y eso no era pecado. Imagínense, la pereza era pecado, pero matar a otro ser humano no era pecado para la iglesia católica romana. Es una iglesia de muerte, es un ministerio de muerte, es un ministerio que desciende al infierno y sale del infierno. Por lo tanto, reprendamos ese ministerio diabólico. Hoy la misma iglesia evangélica están unidos con ellos. Todos le están besando el anillo al Papa. Todos le están besando los pies al Papa. Mas nosotros, la iglesia del Señor, estamos de rodillas clamando y besando los pies de Cristo, el único que puede darle salvación al hombre. Dele gloria a su nombre y alábelo porque vive en esta hora. Aleluya. En el nombre del Papa podían torturar, matar a los que se rebelaran a la doctrina católica romana. Matar en el nombre del Papa no era pecado. Pero la pereza sí era pecado, la bula sí era pecado, y pecados de muerte. Quiere decir que estos católicos en los tiempos de Jesús hubieran matado también a Jesús, porque los fariseos acusaban a Jesús de comelón y bebedor de vino. Esto lo hubieran mandado a matar, porque ese era pecado de muerte según la iglesia católica, la bula, comer mucho y beber mucho. Eso entonces a Jesús lo hubieran mandado a matar estos perversos, con un pecado inventado por ellos. Imagínense usted que para la iglesia católica romana y para ese sistema diabólico, usted era pecado capital la pereza y la bula, pero no era pecado capital matar en el nombre del Papa. Óigame bien, matar a seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y los mataban en la Santa Inquisición y eran torturados en la Santa Inquisición. 66 millones de creyentes protestantes mató la iglesia católica romana. Y eso está en los anales de la historia. Ya nadie habla de eso. No se quiere hablar de eso públicamente porque ese es un monstruo, es una bestia que si te pones en contra de ella te desarma. Mas nosotros estamos confiando en la misericordia de Cristo y no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído y lo que sabemos que está registrado como una verdad histórica que no se puede tapar. No se puede tapar el sol con un dedo. Ahora escúcheme, ahora tenemos un peligro más grande que la iglesia católica romana. Porque por lo menos la iglesia católica romana mataba a los cristianos, a los creyentes protestantes, pero estos se iban al reino de los cielos. Los mataba físicamente, los mataba humanamente en la carne, los mataba naturalmente la iglesia católica, pero estos iban directamente al cielo. Ahora tenemos un problema más grande y más terrible todavía. La iglesia evangélica de la prosperidad está matando a millones de creyentes y esto es muerte espiritual. Les está dando la muerte espiritual y este sí es un problema porque los manda directo al infierno. Por lo menos cuando éramos perseguidos por la iglesia católica apostólica romana, nosotros con nuestra vida seguíamos creyendo en la verdad, que en las escrituras, en la verdad de Dios, y esta gente moría confiando en la gracia de Cristo y esta gente se fue al cielo. Aunque perdieron su cuerpo, tuvieron una muerte natural y humana aquí, fueron directamente al cielo. Mas ahora tenemos en una gran tragedia, porque ahora la religión evangélica está matando a millones y millones de creyentes en el mundo, los está matando espiritualmente. Con doctrinas de demonios en las iglesias evangélicas, con doctrinas satánicas, está dando muerte espiritual a millones de personas por todo el mundo. Pero ese es otro tema. Estamos hablando hoy, les voy a hablar de los 7 pecados de muerte según la Biblia. En alusión a los 7 pecados capitales que la iglesia católica romana estableció en su doctrina hace como allá en 1300, los años de 1200 a 1300 del siglo pasado, de los siglos pasados. Así que hoy vamos a hablarles a ustedes de los pecados de muerte que la Biblia menciona, que sí son de muerte, de los que habló aquí el apóstol San Juan, cuando dijo: amado, yo deseo que oren por todo aquel hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte. Pero por aquel que ha cometido pecado de muerto, yo digo, dijo el apóstol Juan, que no se ore. Usted no puede estar orando por un malvado, por un rebelde que está claro en su condición y que no se quiere arrepentir. Ahora escúcheme. La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Todos somos pecadores. ¿Me está escuchando? La Biblia dice, claramente dice la palabra de Dios, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Y también dice que Dios encerró a todos bajo pecado para tener misericordia de todos. Romanos 11, 32 y Gálatas 3, 22. Ahí lo puede leer usted. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios.
Yo no me voy a salvar porque no sea pecador. Yo me voy a salvar porque hay uno que pagó por mis pecados. Es Cristo Jesús. Él es el que pagó por mis pecados y yo voy a ser salvo. Soy un pecador salvo. ¿Por qué? Porque hay uno que pagó por mis pecados y yo creo en ese que pagó por mis pecados. Creo en su palabra, creo en su verdad y le amo. Y ese amor cubrirá multitud de pecados. Aleluya. El hombre será siempre pecador hasta el último suspiro de su vida. Mientras esté en esta carne seguirá siendo pecador. Pero para eso vino Cristo, a morir en una cruz por todos los pecadores, para todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Si tú eres temeroso de Dios, eres un pecador temeroso, estás en la bendición de Dios. Ahora, si eres un pecador malvado, irreverente, blasfemo, que no quiere reconocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario, estás perdido en la eternidad. Por eso es necesario que entendamos esto. Por tanto, todos somos pecadores. La diferencia es que unos somos pecadores empedernidos, deliberados, desafiantes, irreverentes a la verdad de Dios y a su palabra. Y otros somos pecadores arrepentidos, temerosos de su palabra y guardamos su palabra. Y hoy voy a presentarle los 7 pecados de muerte reales, bíblicos y verdaderos, los cuales no quieren mencionar la Iglesia Católica Apostólica Romana en su catequesis. Estos no los quieren tocar ellos, porque estos sí son pecados serios, pecados de muerte. El primer pecado de muerte que encontramos, el primer pecado capital o pecado de muerte en la Biblia, es la abominación desoladora en el altar, la abominación en el altar de Dios. Es colocar a alguien o a algo en el lugar que le corresponde solo a Cristo o solo a Dios. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? En sus altares, ¿a quién tienen? Cada iglesia, según el nombre que tiene, tienen en el altar el nombre. Si es la iglesia de la Inmaculada Concepción de María, tienen una imagen de María en el altar. A Cristo lo tienen allá en una esquina, pero crucificado. Y tienen el pichingo del nombre de la iglesia. Aquí en La Ceiba, por ejemplo, la principal catedral de La Ceiba se llama San Isidro, la parroquia San Isidro. Y quien es adorado y venerado ahí es el San Isidro, un pichingo que tienen ahí, y ahí lo tienen. Y lo colocan enfrente y a Cristo allá al fondo y crucificado. Pero han sido bien pulido, bien lavadito, bien barnizado, bien hermoso, con trajes y estuendos. Y al pobre Jesús allá lo siguen clavado y amarrado, porque ellos no adoran a Jesús, ellos adoran demonios, porque son doctrinas de demonios. ¿Me está escuchando? Por lo tanto, el primer pecado de muerte es ser abominables. La abominación desoladora. Dios no va a perdonar ninguna abominación hacia Él, hacia su altar, hacia su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Y colocar a alguien o algo o alguna cosa en el lugar que le corresponde a Cristo, o en el lugar que le corresponde a Dios, o en el lugar que le corresponde al Espíritu Santo, eso es pecado de muerte. Aquí entra en juego el primer mandamiento de la ley. Dice, no tendrás dioses ajenos, ni harás imagen de lo que está arriba, en la tierra, abajo en la tierra, o debajo de la tierra. Escúcheme, ahí le dice claramente, y usted lo lee eso en Deuteronomio capítulo 5, verso 1 en adelante, ahí están los 10 mandamientos de la ley, y los 2 primeros mandamientos, ahí habla, porque yo dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos, de los que me aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación. Y también dice, visito a los que me aman hasta la 3ª y 4ª generación. Pero ahí mismo en el capítulo 4 de Deuteronomio 15 y 24, habla nuevamente, dice él, que no te harás imagen ni de fije de hombre o de mujer, porque Él es vengador, dice, Dios celoso y fuego consumidor, cuando se refiere a la idolatría. Usted lee Deuteronomio 4, 15 al 24, ahí al final le dice que Dios es fuego consumidor. En Deuteronomio 27, 15 dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen para adorar. Dice, abominación es a Jehová, maldito, dice. Ese es un pecado de muerte, la idolatría. La idolatría es un pecado de muerte. Y no solo que te mereces la muerte del Señor, sino que es una muerte espiritual. Porque el que ha creído ya en un pichingo, ya lo engañó Satanás. Yo siempre he dicho una gran verdad. El problema no es que el diablo mienta, el problema es que usted le crea. Ahí está todo el problema. El diablo es padre de mentira y él siempre va a mentir. Él es mentiroso y ha mentido desde el principio. Él le mintió a Eva, él engañó a Adán, él engañó a toda la humanidad, la ha engañado siempre. Ese es su trabajo, mentir. El problema no es que el diablo mienta, el problema es que usted le crea. Y cuando usted le crea al diablo, la muerte espiritual ha llegado a su vida. Yo tuve un familiar, me recuerdo, una tía
Católica Apostólica Romana, empezamos a platicar del Evangelio, le presenté las escrituras con los hechos y terminé de evangelizarla, y al final de que terminé me quedó viendo y me dijo, hijo, me dijo, yo sé que todo lo que me has dicho es verdad, me dijo, pero es que yo soy católica de raíz, me dijo, y en esta religión me voy a morirme. Está muerta, pecado de muerte. En esta religión me voy a morir, me dijo. No voy a dejar mis pichingos, ni a mi virgen, ni mis santos, porque es que yo ya estoy atado, estoy amarrado. ¿Qué pasó con ella? Le creyó las mentiras del diablo. Es que tú eres engañado cuando crees. Cuando a usted el diablo solo te dice las mentiras y no has creído, no has sido engañado. Has engañado cuando crees. Y una vez que crees en el diablo y en la mentira del diablo, imposible que puedas creer nuevamente en Cristo. Ya no puedes creer en Cristo porque ya creíste en otra cosa. Ya le abriste tu corazón a otro Dios. Ya le viste el corazón, tu creer, se lo diste a otro. Por lo tanto, ya no tienes la voluntad ni la capacidad de poder levantarte y de reprender esos demonios. Usted me dirá, pero hay católicos que se han convertido porque nunca habían creído. Ellos estaban ahí por ignorancia, por costumbre. Eso tienen esperanza. Pero hay un montón que ya le creyeron al diablo. Yo conozco un montón de católicos que ellos mismos me dicen, no, yo soy católico, pero yo en las imágenes no creo, pero yo en el Papa no creo. Entonces ellos están ahí pasando el tiempo porque mi mamá era católica, pero es por ignorancia, parece hay esperanza. Pero también están los otros que ya le creyeron al diablo. Y esos que ya le creyeron están bajo sentencia de muerte. Es pecado de muerte la idolatría. Así me dijo mi tía, me voy a morir, me dijo, en esta religión. Me voy a morir, yo sé que todo lo que has dicho es verdad. Y yo sé que la salvación está así como vos decís, pero yo soy de raíz, me dijo. Y en esto me muero. Pues se murió. Y ahí está muerta en delitos y pecados. Ahora me entiende. La idolatría es un pecado de muerte. Sin embargo, la Iglesia Católica no lo pone en sus 7 pecados capitales, sino que pone a la pereza, a la bula. Y los otros que ponen y son pecados, pero aún de esos hay pecados más terribles registrados en la Biblia que sí son verdaderamente de muerte. Escúcheme, tenga cuidado usted con la idolatría. La idolatría es algo terrible, es el primer mandamiento de Dios. Dios no va a perdonar a aquel que en su corazón tenga otro Dios que no sea Él. Usted no puede servir a 2 señores, tiene que servir a un solo Dios verdadero. Es pecado de muerte adorar a otro en el nombre de Dios. Tenga cuidado en eso. Segundo pecado de muerte que registra la Biblia es el pecado de la rebeldía. Primera de Samuel capítulo 15, 23. Porque como pecado de adivinación, de hechicería, es la rebelión, como idolatría, la obstinación. Por cuanto, le dijo el profeta Samuel al rey Saúl, por cuanto tú has desechado la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas más rey. Escúcheme, la rebeldía. ¿La rebeldía a quién? A la palabra de Dios. ¿La rebeldía a quién? A la autoridad. La rebeldía a las cosas divinas. Samuel fue desechado y la muerte espiritual cayó sobre él una vez que él rechazó la palabra de Dios. El pecado de la rebeldía equivale a hacer brujería y hechicería. Es idolatría la rebeldía. Hay mucha gente en las iglesias rebelde. Ese es pecado de muerte. Estás muriendo espiritualmente. Tu rebeldía te llevará al infierno. Usted lo puede estar seguro que terminará mal si usted es de naturaleza rebelde. Si no, mire la historia de Datán, Coré y Abirán. Dice que se rebelaron contra Moisés y se los tragó la tierra. Descendieron vivos al infierno por su rebeldía. Dice la palabra de Dios, Jehová le dijo al profeta, he aquí yo echaré fuera a todos los rebeldes. Ningún rebelde entrará al reino de los cielos. Hay muerte en la rebeldía, es pecado de muerte la rebelión. Datán, Coré y Abirán se rebelaron contra Moisés, el siervo de Dios, y terminaron en lo más profundo del infierno. Descendieron vivos al infierno. Esta historia está en el libro de Números, capítulo 16, específicamente en el verso 32. Dice que fueron tragados por la tierra y descendieron vivos al infierno. ¿A causa de qué? De su rebeldía. La rebeldía les trajo muerte, pecado de muerte la rebeldía. Es pecado de muerte la rebeldía. Y mucho más cuando esa rebeldía y esa rebelión es contra la palabra de Dios. El rey Saúl fue desechado porque se rebeló a la palabra de Dios. No quiso obedecerle. Él sabía lo que tenía que hacer. Le habían dado el mandamiento claramente, pero quiso hacer lo que a él le parecía. ¿Cuántos rebeldes hay hoy en contra de la palabra de Dios? ¿Cuántos rebeldes en contra de los siervos de Dios, de los que te predican la verdad, de los que no vienen a decirte lo mejor está por venir, que el Señor dice que va a caer lluvia de milagros sobre ti, el que te viene a decir arrepentite sin vergüenza, que el fin viene, que ya es tiempo de buscar la misericordia de Dios? Ahora mismo escucho que alguien estaba publicando sobre el infierno. Hay millones de personas que no creen en el infierno.
Pero el problema no es ese. Lo triste es que hay millones de creyentes que creen en el infierno, pero siguen viviendo como si no creyesen. ¿Me está escuchando? Hay millones de cristianos que creen en el infierno, pero siguen viviendo como si no creyesen. Ahora mismo esta pandemia, usted la mira y la gente no ha cambiado, sigue siendo lo mismo, quiere hacer lo mismo, quiere vivir igual. Lo que está es desesperado porque abran las calles para ir a hacer lo que bien le parezca. No crea que cuando esta pandemia se pare la gente va a correr a las iglesias. Van a correr los mismos que iban siempre, cada quien a su religión. Pero no, eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere con esto es un cambio en tu vida. Es una actitud diferente. Es que salgas fortalecido, es que te des cuenta de cuán grande es la necesidad de Dios. Yo no necesito hacer ningún cambio porque yo siempre toda mi vida he hecho lo mismo, en el sentido de que tal vez Dios te haga esta prueba por tu vida tibia, por tu vida aguada, por tu poco compromiso con Dios. Y vas a salir de esta pandemia y de esta cuarentena igual. Para nada sirvió la prueba para ti. Te la van a volver a poner. Por eso es necesario que volvamos nuestra mirada a Dios. Abandonemos la idolatría, que es pecado de muerte, y la rebeldía. ¿Qué te sirve que estés en tu casa leyendo la Biblia, viendo los mensajes y sigues rebelde? Sos rebelde con tu pastor, sos rebelde con tus principios, sos rebelde a la palabra de Dios. Como pecado de abominación, de hechicería y de brujería es la rebeldía, dice la Biblia. Estos sí son pecados de muerte. Rebelarse a la palabra de Dios, y eso es lo que hace la Iglesia Católica Romana. Toda su doctrina es una total rebeldía a la palabra de Dios, y eso fue lo que hizo el rey Saúl. Imagínense, bautismo de niños. ¿Dónde está en la Biblia que se bautizaron niños? ¿Dónde está en la Biblia la primera comunión? ¿Dónde está la Biblia la confirmación? ¿Dónde están las Biblias esas burradas que ellos tienen en su catequesis? No están. Eso se llama rebelión a la palabra de Dios. Ese sí es pecado de muerte. Y ahí están, muertos en delitos y pecados. Ellos tienen vida en la carne, espiritualmente están muertos. Tercero, el tercer pecado capital, el pecado de muerte, según la palabra de Dios, la murmuración. Tentar a Dios y murmurar contra Dios. Y murmurar contra la autoridad de Dios. Y murmurar contra la palabra de Dios. Ese sí es pecado de muerte. La Biblia lo dice en el libro de 1 de Corintios capítulo 10, versos 9 al 10. Dice que estos tentaron y murmuraron y perecieron, dice, y murieron un solo día una cantidad innumerable de personas. ¿Por causa de qué? De la murmuración, de la tentación de tentar a Dios y de murmurar contra Dios, contra la autoridad de Dios y contra la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de la historia de María, la hermana de Moisés? Que era hermana con Aarón también. Dicen que murmuraron contra Moisés. En el libro de Números capítulo 12, ahí encuentra usted la historia. Dice que murmuraron contra Dios. Murmuraron, ve contra Moisés, murmuraron. Y Dios dice que se apareció, dice, en la tienda, vino en columna de nube, en la columna de nube, y se paró frente al campamento. Y les dijo, salgan afuera. Y dice que entonces lo empezó a decir, ¿por qué ustedes dos, les dijo Aarón y a María, no tuvieron temor de hablar en contra de mi siervo Moisés, el cual ha sido fiel en toda la casa? ¿Por qué ustedes no tuvieron temor? Y empezó a reprenderlos. Dice que cuando se fue de ahí, María quedó leprosa. Ahora escúchenme, María quedó leprosa porque Moisés estaba intercediendo, clamándole a Dios que no la matara. Dios no había llegado allí para dejarla leprosa. Dios había llegado allí para matarlos. Pero eso le iba a causar un gran dolor a Moisés porque eran sus hermanos. Por lo tanto, Dios tuvo misericordia de la intercesión que hizo Moisés para que no le diera la muerte. Hay un montón que no les ha dado guillotina a Jehová porque otros están intercediendo por él. Hay un montón que todavía no han muerto en el camino de Dios porque otro está intercediendo por él. Porque otro le está clamando a Dios que tenga misericordia, que esperes, que no pueda actuar. Ese es el amor de Dios y la misericordia de Dios. La murmuración, tentar a Dios y murmurar contra Dios es pecado de muerte. No te la tires de murmurador, no andes hablando de lo que no sabes. Tened cuidado en criticar a un siervo de Dios. Tened cuidado en hacerlo porque puedes pagar cara tu osadía. Puedes pagar caro tu osadía. María la pagó cara, quedó leprosa y tuvo que detener el campamento por 7 días. La sacaron fuera, no estaba parte del pueblo ya, hasta que se le quitó la lepra. De ahí para allá encontramos en la Biblia, María no vuelve a aparecer, se cerró la boca para siempre, aprendió la lección, gloria a Dios. Pero yo he visto mucha gente rebelde que Dios los planadea y los planadea y los planadea, pero nunca aprenden la lección y siguen en el camino de muerte. La murmuración, tentar a Dios y murmurar contra Dios es pecado de muerte. Ahí está, la Biblia lo dice en Corintios, que mató por ese pecado a cantidades de personas. De hermanos, de creyentes, de judíos que iban con Moisés. Cuarto, pecado de muerte, la fornicación.
Y no estoy hablando solo de la fornicación natural, estoy hablando de la fornicación espiritual. Porque ambas te destruyen. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 18, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hablando de la fornicación natural. ¿Y qué es eso de la fornicación natural? Bueno, el adulterio, la fornicación, tener relaciones que no están establecidas como las relaciones establecidas por Dios. ¿Cuál es la relación establecida por Dios? Entre un hombre y una mujer y que estén unidos en matrimonio. Eso es todo. Eso es lo que Dios reconoce. Fuera de ese principio, cualquier otra relación es pecado. Si usted está unido con un hombre y una mujer, pues no están casados, están en pecado. Si usted está casado, pero tiene otra, está en pecado, está en adulterio. Si usted tiene relación con otro que no es de su mismo sexo, está en pecado. Si usted tiene relación con animales, está en pecado. Con muertos, y el diablo se les mete de todas maneras. Todo tipo de fornicación es pecado. Y la única forma de no estar en fornicación es que usted viva con una mujer, un hombre con una mujer y estando casados. Ahí usted está libre de la fornicación. Y el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. El SIDA mató millones, la gonorrea en el tiempo pasado mató millones de personas, después la sífilis mató millones de personas, después el SIDA mató millones de personas. ¿Por qué creen que murieron estos? Porque fornicaron. La fornicación trae muerte, trae enfermedad. Si usted sigue de pícaro, anda fornicando por ahí, una enfermedad le va a poner. Dicen, ya hay cura para el SIDA, ya va a aparecer otra. Y otra más rara y peor que las que han venido. Por eso tened cuidado. La fornicación trae muerte, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero hay una fornicación más terrible todavía, la fornicación espiritual, y que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 20 al 23, que tenía una mujer ahí que se decía profetisa, que se llamaba Jezabel, que enseñaba a sus siervos a comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Yo le he dicho que se arrepienta, dice el Espíritu, pero no ha querido arrepentirse. Por lo tanto, a sus hijos heriré, ¿de qué? De muerte. El pecado de la fornicación espiritual. ¿Y qué es eso de la fornicación espiritual? Es introducir doctrinas de hombre, doctrinas satánicas y doctrinas de demonios dentro de la iglesia. Eso se llama fornicar espiritualmente. La fornicación espiritual, no, el adulterio espiritual es cuando usted adora a otro en lugar de Dios. Un pichingo, el dinero, cualquier otra cosa que usted adore en el lugar de Dios, eso se llama adulterio espiritual. Pero la fornicación espiritual tiene que ver con la doctrina que usted practica. Introducir doctrinas de demonios, doctrinas satánicas, doctrinas de hombre dentro de las cosas de Dios. Y eso hacía esta mujer en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 20 al 23. Jezabel, era su trabajo. Dice que había metido doctrinas diabólicas a la iglesia. Yo tengo una gran tristeza. Me recuerdo de este pastor que tenemos en Honduras de la EBSER, que murió su esposa hace poco. Me escapa el nombre ahorita, no sé cómo se llama. O sí lo sé, Ponce, algo así, apellido Ponce, no me recuerdo del nombre. El caso es que este hombre comenzó con un buen evangelio. Este hombre tenía una iglesia, las mujeres bien ordenadas, las sillas, usaban el velo las mujeres. Había orden en la iglesia, se miraba una iglesia. Y el mensaje de santidad, un mensaje de reverencia total a Dios. Pero en un momento a otro entró el modernismo a esa iglesia. Y la esposa fue la que empezó a modernizar la iglesia. Esta mujer fue la que transformó ese ministerio, de un ministerio de sana doctrina a un ministerio con matices de neopentecostal, después de que estaban en una iglesia de orden, ordenada, una iglesia, porque Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Y ella empezó a introducir la alabanza, pero la alabanza extrovertida. Y eso hizo que se quitaran el velo, y las mujeres ya dejaron de usar el velo. Y se empezó con un sistema, un coro. Llegó a tener un coro de 300 mujeres y como 400 danzarinas. Escúcheme, ¿dónde ha visto que Cristo vino a hacer ministerio de danza, que vino a dejarle a usted para que usted esté bailando en la iglesia? No, hombre, su energía, si la quiere gastar, váyase a los presidios, váyase a los hospitales, váyase a la calle a predicar, vaya a evangelizar. Haga por lo menos lo que hacen los testigos de Jehová, que ahí andan de calle en calle. Como le dijo un hermano cuando llegaron los testigos de Jehová: mire, yo los admiro a ustedes, le dijo. Yo los admiro porque ustedes caminan, le dice. Ustedes andan por todas esas calles, caminan y caminan. Los admiro porque caminan, pero son mentirosos, le digo. Y es cierto, pero hay que reconocerles que caminan. Los mormones pegan unas caminadas y esos testigos de Jehová. Imagínate, y eso por lo menos andan intentando atraer gente para su... Imagínate si todos estos que están danzando en esa iglesia, en vez de estar danzando allá, anduvieran en las calles evangelizando, no sería el mejor resultado.
Cuando hubieran en los presidios dándole de comer al preso, visitando a los presos, orando por los enfermos en los hospitales. No, ellos no lo hacen. Y esta doctrinas que seducen a mis miembros a fornicar. Oíme, la danza, ¿qué otra cosa te va a seducir? La danza es una manifestación de la carne. Vos pones un niño que tiene 3 años y le pones música y él va a empezar a menear su cuerpo. Por naturaleza, el hombre es danzarín. En naturaleza, al hombre le gusta la música. Y aquí en Honduras tenemos los negritos, los de raza de color. Vos que tienen 2 años ya bailan punta y salen, yo creo que nacen bailando, pues. Eso es algo natural, no tiene nada que ver con el mover del Espíritu Santo. Entonces, a esta iglesia le sucedió eso. La mujer empezó a tomar control. El pastor empezó a llamarle a la mujer madre espiritual. No hay madre espiritual en la Biblia, hay un padre en los cielos. El padre de nosotros está en los cielos, de los católicos está en Roma, pero el de nosotros está en los cielos. Aleluya. Tenemos padre, pero no hay madre. No hay madre, no hay reina de los cielos, no hay madre en los cielos, no hay ángelas, solo hay ángeles. Aleluya. Le guste o no le guste, pero así lo hizo Dios. Ahora escúcheme. Estas iglesias, ahí empezó la esposa, la mujer, empezó a meter la danza, el baile y todo eso. Entonces ya el culto que duraba antes 2 horas y 1:30 era para la palabra y media hora para la alabanza, se convirtió que ahora 1:30 era para el show, la alabanza, y media hora para la palabra. ¿Por qué? No solo es que cantaba el coro, es que había un sistema de danzas que corrían por todo alrededor de la iglesia con unas banderas, unas viejas gordas, con unos trajes, y a Dios no lo vas a impresionar con eso. A Dios no, por eso en aquel día van a llevar una grande sección cuando les digan malditos, no los conozco, no sé quiénes son. Si ustedes hubieran sido mis discípulos, ustedes no hubieran estado danzando, ustedes hubieran estado en los presidios, visitando a los presos, dándole de comer al hambriento, vistiendo al desnudo, dándole de beber al sediento. Ustedes hubieran estado buscando al samaritano que está golpeado y caído en el camino para ayudarle. Eso estuvieran haciendo si ustedes hubieran sido mis discípulos. Pero yo no los dejé a ustedes, no los dejé para que danzaran. La gran comisión les dijo Jesús claramente: ir por todo el mundo predicando el evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando cuando le diste de comer a uno, cuando le diste de beber a otro, cuando lo visitaste en la cárcel, cuando visitaste al enfermo, cuando hospedaste al extranjero, a mí me lo hiciste. Por lo tanto, entren benditos del Señor al reino preparado para ustedes. Y los otros les dijeron: aparte de mí, malditos, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre danzamos, en tu nombre echamos fuera demonios, malditos, no los conozco, al juego eterno. Eso va a ser triste en aquel día. Hoy la fornicación espiritual se pasea en las iglesias. Es raro encontrar una iglesia que no esté llena, que no esté metida una doctrina herética, una doctrina de fornicación espiritual, una falsa doctrina metida en la iglesia. A cualquier iglesia que usted va, hay un problema serio. Usted va a los Jesús solo y ya le dice: lo vamos a bautizar en el nombre de Jesús, porque usted se bautizó en el nombre del Padre, pero Jesús dijo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, pero aquí así es. Hay otras iglesias que te vuelven a bautizar porque dicen que ese bautismo no existía. Los mormones te bautizan por los muertos. Los católicos bautizan niños. Y vos entras a cualquier iglesia y encontrás, me dice: oye, hermano, vamos a la iglesia que hoy es el festival, me dijo una hermana de la mayordomía. Festival de la mayordomía. Hermano, ¿usted sabe qué quiere decir festival? No, me dijo. Festival quiere decir fiesta para Baal. Ah, pues dije a la pastora, y le puso, dije: ¿cómo que te puede enseñar una mujer? La mujer aprenda en silencio. Dios no se equivoca, es su palabra en el nombre de Jesús. Son mandamientos divinos del Espíritu Santo que no quiere escuchar la gente. Que no quiere escuchar la gente. ¿Por qué? Porque no está de moda, porque estamos en la generación de la revolución femenina, del empoderamiento de la mujer. Esa es la moda ahora. Las mujeres empoderadas, encueradas a unas y empoderadas a otras y endemoniadas que están. Pero en el nombre de Jesús las reprendemos y les sacamos a esos demonios en el nombre de Cristo. Sométase, dice la Biblia. Sométase a la verdad y a la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al nombre de Jesús? Ahora, este mensaje no le gusta a nadie, por eso no somos famosos. Porque yo no voy a venir a predicarle lo que usted quiere oír. Voy a venir a predicarle lo que Dios me manda a hablar. Me le decía otro día a mi esposa: fíjate que hay una hermana que dice, pero dice que no quiere que vos vayas a orar por ella, quiere que otro pastor vaya a orar por ella. Sí, está bien que vaya otro pastor para que le diga mentiras, para que le diga siervas, dice el Señor. El Señor está abriendo caminos, eres muy bendecida y muy reconocida en el cielo. Y dale, que le dé terapia, pues. Porque si yo voy, yo le voy a decir: arrepentite. Porque yo sé por qué está en cama. ¿Cuántos dicen amén? Yo no voy a prestar para ir a jugarle el jueguito. Y hay gente que piensa que por una ofrendita que dan, ya lo tienen comprado a uno. Está más perdido que piojo en peluca. A mí con dinero no me menea nadie. Yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para sostenerme, ayudarme y mantenerme por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. La fornicación espiritual. Tenga cuidado, es pecado de muerte. A sus hijos heriré de muerte, le dijo a esta mujer. Lo voy a matar y a ella también la voy a tirar en cama para que muera.
Porque la fornicación espiritual es pecado de muerte. Y la fornicación literal también te lleva a la muerte. Quinto, la avaricia. La avaricia es un pecado de muerte. La avaricia, que es idolatría. Ananías y Zafira, ahí están los ejemplos en la Biblia. ¿Por qué se murieron? Por avaros, por la avaricia. Por avaricia se murieron, prometieron una ofrenda y después ya no la querían llevar. Y después la llevaron a su manera. Se peinaron casi el 80% de la ofrenda y aparecieron con que habían vendido la heredad por tanto cuando la vendieron a 100,000 y solo llevaron 20,000. Hay otros que prometieron y nunca la dieron. Tengan cuidado, la avaricia, dice la Biblia, que es pecado de muerte. Por ese pecado se murieron Ananías y Zafira. Se murieron físicamente y se murieron espiritualmente. Fueron a dar al infierno. ¿Me está escuchando? La avaricia. Pecado de muerte. Y eso no lo pone la Iglesia Católica, ni pone la fornicación espiritual, ni pone la murmuración. Ellos ponen la pereza y la burla, que no sé de dónde Judas la han sacado. ¿Me está entendiendo? Porque el problema no es que usted coma. Usted coma todo lo que quiera con tal tenga hambre. Y supongamos que comiera de más, porque no tiene lo que le va a pegar es una indigestión. Pero eso no lo va a impedir que vaya al reino de los cielos. Al reino de los cielos, el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es justicia y es poder. Aleluya. ¿Me está escuchando? Avaricia. La avaricia sí es un pecado de muerte. Ananías y Zafira se murieron. Los mató el Espíritu Santo por haberle mentido al Espíritu Santo. Cayeron muertos delante de Pedro. Murieron físicamente y murieron espiritualmente. Otro que casi le cae la muerte es a Simón el mago. Quería comprar el Espíritu Santo y casi se muere. Y hay unos que están muertos, como muchos que predican esa idea hoy. Luna predicando que Simón el mago no era malo, que la intención de él era buena, que él quería ese poder y que no era malo vender desde poder. Eso predica ese perverso de Luna. Ese está muerto espiritualmente en delitos y pecados. El diablo lo tiene en las mismas entrañas del infierno. ¿Y qué decimos de Balaán, que por dinero quiso maldecir al pueblo de Dios? ¿Cómo terminó? Muerto, dice la Biblia. Pecado de muerte. Fue desechado por Dios y fue muerto. Igual que Saúl fue desechado por Dios. ¿Y cómo terminó? La Biblia registra también su muerte. Terminó muerto. Son pecados de muerte esos. Estos no los quieren reconocer la gente. Estos no los quiere reconocer la Iglesia Católica Romana. Sexto pecado capital, o sea, sexto pecado de muerte. El orgullo espiritual. El orgullo. Toda forma de orgullo es pecado. Pero peor es el orgullo espiritual. ¿Y cuál es el orgullo espiritual? Es aquel pecado por el cual el creyente rechaza arrepentirse. ¿Me está escuchando? Ese es pecado de muerte, no querer arrepentirse. Saber que estás en pecado y no te quieres arrepentir, ese es un pecado de muerte. ¿Por qué se te va a llevar a la muerte? Porque tu orgullo espiritual impide que te arrepientas. Que te arrepientas. Por eso Jesucristo dijo, el reino de los cielos, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sabes qué quiere decir pobres de espíritu? Humildes de espíritu. Pobres, humildes de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque el pobre de espíritu por cualquier cosita se siente mal y está de rodillas pidiéndole perdón a Dios. El pobre de espíritu cualquier cosa lo conmueve y está de rodillas clamando misericordia de Dios. Y ese se está reconciliando. El pobre de espíritu empieza a buscarse y a escudriñarse y dice, Señor, perdóneme aún por los pecados que no sé que estoy cometiendo. Guárdeme hasta de los que no conozco, dijo el salmista. Líbreme de todo pecado en el nombre de Jesús. Porque es pobre de espíritu. Pero vos te encontrás con unos soberbios que son más santos que Dios. Que son más santos que ellos. Bueno, ahí nos sale Santiago Zúñiga diciendo que él es 3 veces santo, pues poniéndose en el lugar de Dios. Cuando lo entrevistaron le dijeron, usted no tiene mujer, le dice, y no consigue alguna cipota por ahí. Mírame, este varón que está aquí es santo, santo, santo. Y 3 veces se declaró santo. Blasfemia, poniéndose en el lugar de Dios. Solo hay uno que tiene esa categoría de ser 3 veces santo. Ese se llama el Dios Todopoderoso. ¿Qué puede ser? Nosotros somos santos por misericordia. Somos santos por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Somos santos adoptados, no somos santos genuinos. El santo genuino se llama Jesucristo. Ese sí fue perfecto, nunca pecó, dice la Biblia. Ese es el santo original. Y ese nos adoptó. Nosotros somos santitos, santitíos, adoptados por misericordia. ¿Me está escuchando? Pero el orgulloso espiritual se cree que es la última eminencia y por eso la iglesia se ha llenado de títulos. El apóstol, el gran profeta, la profetisa acá, la superintendente, la presidenta de damas, el presidente caballero. Y miren, ante más títulos se han puesto. Igual la iglesia católica, el cardenal, monseñor. ¿Sabe qué quiere decir la palabra monseñor? Más que señor. Jesucristo no lo fue señor, pero estos de la iglesia católica son más que señores, más que señor, monseñor. ¿Puede creer usted entonces? Orgullo espiritual. Y el orgullo espiritual es el que impide que el creyente
quiera arrepentirse. Eso es lo que impide el arrepentimiento, el orgullo espiritual. Y te voy a dar los ejemplos. ¿Por qué Caín no se arrepintió de su pecado? Porque estaba lleno de orgullo espiritual. ¿Quién lo llenó de ese orgullo? Satanás. No pudo ser capaz de reconocer su pecado delante de Dios cuando Dios lo confrontó. ¿Dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra a los cielos. Y Caín le dijo, ¿acaso que yo soy guardia de mi hermano? Y Dios lo confronta y aún así se revela. Y le pone el castigo y se sigue revelando. Orgullo espiritual. El orgullo espiritual es el que hace que el creyente, que la persona no sea capaz de reconocer su pecado y que rechace el arrepentirse. Eso se llama orgullo espiritual. Yo no tengo de qué arrepentirme. Yo no soy malo. Yo no le he hecho nada a esa hermana. Ella me tiene que pedir perdón a mí. ¿Qué se cree? Como dijo la viejita, el orgullo, el hambre me bota, pero el orgullo me levanta. Orgullo espiritual, pecado de muerte. Si vos sos un orgulloso espiritual, ya las brasas ya las andas en el lomo. Ya andas encendido, pero no encendido del Espíritu Santo. Ya estás en el infierno casi. Yo puse hace poquito uno de los mensajes, no sé si ustedes lo han leído, refiriendo que cualquiera que cree que porque tiene una religión ya no es pecador, ya casi está en el infierno. Ya casi está en el infierno. El día que yo crea que ya no soy pecador, estoy abrazando las llamas del infierno. ¿Sabe? El gran reformador escocés, a la hora de su muerte, después de 50 años de ministerio, que primero él iba a traer esclavos a África para venderlos, pero en una tormenta que lo agarró el Señor, se iba a morir con todos los esclavos y clamó a Dios y se convirtió. Y de ahí para allá empezó más bien al revés, a llevar esclavos de Europa, a comprar de Europa para llevarlos a hacerlos libres y llevarlos a África. Y a la hora de su muerte, después de 50 años de ministerio, haciéndose ministerio de comprar esclavos para hacerlos libres, dijo a la hora de la muerte, reconozco, dijo, que muero sintiéndome un gran pecador, pero sé que Jesús, dijo, es un gran salvador. Aleluya. Esa es la esperanza de nosotros, los creyentes pecadores, que sabemos que somos pecadores, que estamos en esta naturaleza de pecado, pero que hay uno que ha pagado por ese pecado. En ese estoy confiado yo. ¿Cuánto le dan gloria al nombre de Jesús? Dele gloria a su nombre. Aleluya. En el que piensa así no hay orgullo espiritual. Pero el que cree que él tiene algunas condiciones y que merece algunas canonías y algún reconocimiento, ese está en problemas eternos para siempre. ¿Me está escuchando? El orgullo espiritual es aquel que impide que reconozca tu pecado. Es aquel que rechaza arrepentirse. Como Judas. Usted vio Judas, el pecado terrible que cometió. ¿Quiso arrepentirse Judas? No se quiso arrepentir. Prefirió comprar un mecate y ahorcarse. Su orgullo era más grande que prefirió, como dije yo, escuchado gente, mejor me muero que hablarles, hermana. Mejor me muero que yo visite ese lugar de Dios. Mejor me muero que yo lo vuelva a hablar. Mejor me muero. Bueno, pues muérase. De todos modos, ya usted está muerto en delitos y pecados, pues. Muérase, si usted ya está. Usted anda los algodones puestos ya días. Usted anda con los algodones aquí en el oído y en la nariz. Y el diablo lo tiene pelado por su orgullo. Ningún orgulloso entrará al reino de los cielos. ¿Cuánto? Está en serios problemas. Pecado de muerte, el orgullo. Ese fue el pecado de Judas. El orgullo que no quería arrepentirse. Caín, ese fue el pecado, el orgullo espiritual de no querer arrepentirse. Satanás en el cielo, el mismo problema. No se quiso arrepentir. Prefirió convencer a la tercera parte de los ángeles y traérselos, pero no me voy a arrodillar ante Dios. Su soberbia lo llevó a la muerte, porque el diablo está muerto. Ya a tiempos está su sentencia. Solo es cuestión de cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el orgullo espiritual. El orgullo espiritual es el que hace que la gente no ama a Jesús. No ame a Jesús. No amar y rechazar a Jesucristo es puro orgullo espiritual. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 16, 22, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito, reo de muerte. Eso quiere decir, no dijo el que no crea, escuche bien. No dijo el que no cree en el Señor Jesucristo, dijo el que no lo ame. Usted puede creer en Jesús, pero no lo ama. Yo conozco un montón de creyenteques que creen en Jesús, pero no aman a Jesús. Y aquí el apóstol Pablo dijo, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito, sea reo de muerte, el que no ame al Señor Jesucristo. No solo es de creer en Jesús, es de amar a Jesús. Esa es la diferencia entre el verdadero creyente y el creyenteque falso. El creyenteque falso cree en Jesús, pero cree en los beneficios, cree en todo lo que le produzca, cree en la prosperidad, cree en esto, cree en los milagros, cree en los prodigios, pero no cree en la santidad, no cree en la justicia, no cree en la verdad. Y eso no quiere creer, ese es creyenteque, porque él solo es creyente, no ama al Señor Jesús. El verdadero creyente cree y ama al Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo categóricamente en 1 Corintios 16, 22, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito,
sea reo de muerte aquel que no ame al Señor Jesucristo. Y yo se lo repito esta noche. Si usted no ama a Cristo, usted está en problemas eternos. Usted está muerto en sus delitos y pecados. No es lo mismo creer que amar al Señor. No es lo mismo. El que ama está dispuesto a perderlo todo por Él. El que no ama solo quiere los beneficios de Él. Así es. Es como está cuando un hombre se casa con una mujer por dinero o la mujer se casa con el hombre por dinero o el hombre con la mujer. Si se casa por eso, no te ama. Solo quiere sus beneficios y cuando no le des lo que él quiere, se va a ir con otro. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero cuando se ama, se aguanta hambres, todo se soporta, todo se espera. El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo puede, todo lo espera. Cuando es verdadero amor. Por eso el verdadero creyente con Cristo pasa situaciones adversas, situaciones difíciles, situaciones tristes, situaciones de pobreza, de miseria, de necesidades. Ahora mismo me dice mi esposa, Freddy me dice, ya los hermanos se van a dar cuenta que solo tenés 3 camisas porque solo con ella predicar repetidas. Y le digo, bueno, no hay problema, le digo, voy a hacer como antes solo predicaba el fin de semana, entonces los hermanos allá mes a mes me miraban la camisa, ahora estoy predicando 5 días a la semana y tengo que estar repitiendo porque no hay para más en el nombre de Jesús. Qué bueno del Señor, pero le damos la gloria porque es bueno y su misericordia es nueva cada mañana. Y el último pecado de muerte que la Biblia menciona se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bien, Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo. Libro de Mateo capítulo 12, verso 31 al 32. Y este sí lo quiero leer con ustedes para que lo leamos todos juntos. Libro de Mateo capítulo 12, verso 31 al 32. Tal vez lo vamos a leer el pasaje. Con esto terminamos. Libro de Mateo capítulo 12, del verso, vamos a leer el pasaje completo. Dice en el verso 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oír le decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Está escuchando? Ni en este siglo, ni en el venidero. Pecado de muerte, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Muerte espiritual para siempre. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Atribuirle al diablo lo que es de Dios y del Espíritu de Dios. Eso es el pecado, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle al diablo lo que es de Dios y del Espíritu de Dios. Por eso, usted debe de tener cuidado. Por ejemplo, contradecir la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y la palabra fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Contradecir la palabra de Dios es blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque eso quiere decir blasfemia. Atribuirle al diablo lo que es de Dios y del Espíritu Santo. Y cuando usted contradice la palabra de Dios, la palabra diablo quiere decir contrario, contradecir. Ese es el trabajo de Satanás. Usted está poniendo lo que el diablo dice en vez de lo que Dios dice en su palabra. Contradecir la palabra de Dios es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, usted tiene que tener seguridad en esto, porque lo que usted ve hoy en algunas iglesias, nada tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Usted mira en las iglesias que hacen liberaciones y que tiran al que están liberando, se tira al suelo, danzan, brincan, se retuercen en el suelo. Eso no es liberación. A ese más bien demonios le están metiendo ahí. A ese más bien demonios le están metiendo ahí. Ese ahí no le están haciendo ninguna liberación. Jesús le llevaron a este endemoniado que era ciego y era mudo. Inmediatamente después de que él lo liberó, delante de ellos miraba y hablaba. Él no
se retorcía en el suelo, él no brincaba para arriba y para abajo, él era libre porque ahora miraba y hablaba. Eso, Jesús vino para liberarnos de los demonios. Y hoy vos mirás en algunas iglesias que más bien te meten demonios. Jesús no te puede liberar si te estás revolcando como serpiente en el altar, en el suelo. Ese no es el trabajo del Espíritu Santo. Acordate también que el Espíritu este veces santo, santo, santo. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y dice que Dios es Dios de paz y no de confusión. Allí no había ninguna confusión cuando Jesús liberó a este sordo y a este ciego. Era algo visible y patético. El ciego miraba y el ciego hablaba. No se estaba revolcando en el suelo, ni estaba saltando, ni estaba danzando. Simplemente ahí estaba la obra del Espíritu Santo. Vino para dar libertad a los cautivos. Estos ahora en algunas iglesias que usted los mira, unos choques que hacen, que se tiran al suelo, que los botan, que los empujan, que se van para atrás. Todo eso, más bien, en vez de ser una liberación, te están metiendo demonios, te están metiendo espíritus inmundos. Jesús vino para hacer al hombre libre, vino para liberar, no para meterlo en problemas. Voy a contar un testimonio y con esto voy a terminar. Sé que el testimonio que voy a contar, hay un hermano que es hermana de esa persona que lo está viendo en este momento. Hace muchos años, nuestro hermano Arturo, miembro de la iglesia, tenía una hermana y estas niñas se congregaron en la iglesia, incluso fueron bautizadas en la iglesia. Y después se apartaron. ¿Por qué? Porque la iglesia de nosotros es una iglesia de sana doctrina, de orden. Ahí no hay relajo y a los jóvenes, en su edad andan buscando iglesias donde le dicen allá va a estar Piti Yankee, Cocú, viene el regotenero cristiano Zambuca. Y entonces a ellos les llama la atención eso y se van para esas iglesias donde está el ambiente de la juventud. Ahora iglesia para la juventud. No me acuerdo cuando era joven, aquí en La Ceiba había una disco que le decían la disco de la juventud. Ahora también así hay una iglesia que ahí le dicen la iglesia de la juventud, donde lo van los jóvenes a bailar, van a hacer su relajo y se hacen intercambios de regalos, ¿verdad? Y uno se queda viendo, pero uno queda más que orar y clamar a la misericordia de Dios. Pues a esta hermana se había ido a la iglesia y estaba yendo a otra iglesia. Un día yo estoy aquí en mi casa, vengo llegando de la montaña de trabajar allá donde tenemos una finca donde sembramos para tratar de trabajar en algo. Y vengo llegando como a las 2 de la tarde cansado. En eso me cae una llamada y me dice, hermano, lo estoy llamando. Me dice, fíjate que me están llamando de la casa de mi mamá, que mi hermana está en este problema, que está endemoniada. Me dice que está haciendo un relajo, está tirada y está echando espuma por la boca. Entonces, bueno, le digo yo, no, está bien, yo me alisto, sin bañarme, así como venía, vamos, al ratito me cae una llamada de la hermana de él que está en la casa, pastor, corra, que mira que esta muchacha está descontrolada. Entonces yo, pues, iba hablando con ella por teléfono. Cuando voy llegando como a media cuadra de la casa de ellos, la hipota salió y miró que venía mi carro, entonces ella gritó, ya viene el hermano Freddy, y del fondo de la casa el demonio gritó, no, no, hasta acá lo escuchaba yo el demonio como gritaba, no. Porque aquella cipota decía, ya viene el hermano Juan, porque los tenía ahí. Cuando yo llego, el hermano Arturo ahí estaba también ya. Entonces, cuando entro, el demonio de altos quilates los tenía debajo del comedor a todos, pues. Estaban metidos debajo de un comedor porque no la podían dominar. Me recuerdo que yo andaba con un hermanito que era salvadoreño que lo tenía aquí en la casa. Y como él es de esa línea pentecostal y cuando está ahí, entonces estamos en la escena, ¿va? Entonces yo le digo inmediatamente a los hermanos, agárrenle las dos manos, y le digo yo, y en el nombre de Jesús, este espíritu inmundo va para afuera. En el nombre de Jesús va para afuera. Y entonces se retornó la violencia del demonio. Y este hermanito con que andaba yo quería hablar lenguas. Mira, hermanito, le digo, aquí se calma, le digo, este sabe más lenguas que usted, este demonio, le digo, así que aquí es en el nombre de Jesús que vamos a hacer el video, así que se me calla y me deja hablar a mí. Entonces inmediatamente agárrenmela de las dos manos y yo lo puse mano. Y el hermano es testigo, el hermano Arturo que estaba ahí conmigo. Solo le dije, en el nombre de Jesucristo, esta alma no te pertenece, Satanás. Por lo tanto, la dejas libre ahora mismo, en este momento. No te pertenece porque estuvo en la iglesia y fue bautizada. Esta alma no te pertenece, así que en el nombre de Jesús, vas fuera. Inmediatamente la muchacha echó una flema para afuera. Se le normalizaron sus ojos que casi se le salían. La paramos, la sentamos en una silla. Le pusimos a repetir la oración del pecador. La repitió y quedó libre para siempre. Una liberación hecha por la obra de Dios. Ahora espéreme, el problema no es ese. Cuando vengo yo y termino de hacer liberación, hablo con la mamá y le digo, ¿y esta muchacha por qué vino así? Mire, me dice, pastor, no le voy a mentir, ella viene de un encuentro, me dice. Aquí la vino a dejar el pastor Milton Valle. Y lo digo el nombre, a mí no tengo ningún problema, y además lo que estoy diciendo es verdad, y hay testigos.
Milton Valle la vino a dejarme. Ellos la vinieron a traer porque las iban a llevar a un encuentro, me dice. Y él vino aquí como a las 2 de la tarde a dejarla. Pues la jipota ya venía así mal. A él le digo, cuando usted la vio que la trajo así, que venía así mal, porque usted no le reclamó, le digo, de la situación como venía. Él me dijo que no me preocupara, que es que se le había metido un espíritu que se llama borrachera espiritual. Que allá en el evento se derramó el espíritu y que todos cayó sobre ellos borrachera espiritual. Oiga bien, borrachera espiritual. Donde dice la Biblia que hay borrachera espiritual. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay borrachos, ni hay borrachos espirituales. Hay borrachos aquí, en este mundo. Escúchenme. Entonces dicen que empezaron a cantar vino celestial. Y que el vino celestial de la alabanza que cantaban, ustedes muchos la escuchan, el vino celestial derramó borrachera espiritual, y que esta niña, el pastor le dijo que lo que traía era borrachera espiritual, pero que ya se le iba a pasar, que eso era parte de la goma espiritual. Entonces, olvídese. Mire, esto con qué tranquilidad lo dice. Usted va a esos eventos más bien a que se le metan demonios inmundos. Y uno de los hijos de Dios tiene que andar haciendo la liberación. La trajeron de una iglesia endemoniada y nosotros fuimos a liberarla. Pero esta gente así es, le gusta donde están los demonios y donde está la palabra y el Jesús vivo, el Jesús de la Biblia, no lo quieren oír, no lo quieren escuchar. Y fue liberada esta muchacha y hasta el día de hoy, ahí anda la muchacha, liberada totalmente. Fue liberada por el poder de Dios. El demonio se fue sin hacer tanta bulla. Yo he escuchado unos que empiezan a hacer exorcismo, liberación de demonios. ¡Fuera! No, hombre, si es, mira, el diablo grita más que vos. A ese no lo vas a impresionar con gritos. A ese solo le tiembla una cosa, al nombre de Jesús. Háblale como en cualquier tono y él te va a obedecer si le mencionas el nombre de Jesús. Me recuerdo bien cuando un pastor en la iglesia que yo tenía, que era un pastor de eso que se la tiraba de legalista, de exageradamente legalista y extremo, lo van a buscar a su casa un día para que hay una persona endemoniada como a 2 cuadras y como él es pastor lo van a buscar. Y cuando él nunca se había enfrentado a un problema de eso, me llama, pastor, voy nervioso, me dice, quieren que haga una liberación aquí, una mujer que está endemoniada, yo no sé qué hacer, me dice. Yo ya le grité como 20 veces, fuera, pero no me hace caso el demonio, ayúdeme por favor. Y le digo yo, mira, le digo. Ustedes saben quién es, Carballo se llama yo digo con nombre para que nadie va a decir que lo que estoy diciendo es mentira. Y le digo, mira Carballo, le digo, solo tenés que hacer lo siguiente, humillarte, le digo, delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. O sí, en el nombre de Jesús. No tienes que gritar, no tienes que hacer bulla, no tienes que hacer un espectáculo. Simplemente ponerle la mano. No, pastor, pero es que mire, yo le tengo miedo, usted no sabe, la tienen amarrada y si la mujer se suelta me va a... No, mira, le digo, llévate el teléfono en tu mano y yo voy a estar con vos ahí. Vos solo repetís lo que yo te voy a decir. ¿Estamos? Bueno, se fue con miedo y le puso la mano a la mujer y le dijo, decirle esto, le dijo, en el nombre de Jesús, sé libre. En el nombre de Jesucristo, espíritu inmundo, sal de ella. Solo eso, pastor, solo eso vas a decir, nada más. Él entró, le puso la mano y dijo esas palabras y la mujer fue libre. La mujer se desmayó y luego... Él estaba preocupado cuando la fueran a soltar, pero se la soltaron y la mujer quedó normal para siempre. Normal para siempre. Y después él murmuraba mucho de mí, discrepaba con mucho conmigo. A partir de ese tiempo me tuvo un gran respeto, aunque siempre digo siendo rebelde, pero me tuvo un gran respeto. Él vio que no es con tu fuerza, que no es con tus gritos, que no es con tu opulencia, que no es con tu título, que es en el nombre de Jesús que los demonios salen. Y nosotros hemos hecho un montón de liberaciones. Aquí puedo dar un montón de testimonios. Por ejemplo, cuando me llevaron una mujer loca en Tocoa, y ahora es diaconisa en la iglesia de Tocoa, me la llevaron loca a un evento que teníamos en la calle, en una campaña. Oramos por ella y fue libre. Ahora es diaconisa en una iglesia de Tocoa. Aquí mismo, un hermano pastor, nuestro hermano Gonzalo, me trajo una vez la suegra de él. Así como cuando Jesús llegó donde la suegra de Pedro, la suegra con un problema de demencia, me había quedado mal de la cabeza, loca pues. Loca. Y ayer me gocé porque una de sus nietas estaba de cumpleaños y puso un mensaje en Facebook y ella apareció. Yo nunca desde que sucedió esa vez que oré por él, nunca más la había vuelto a ver. Y ahí la miré que salía bendiciendo a la nieta, que le decía, Dios te bendiga, me alegra que estés cumpliendo años. Y me acordé de ella y por eso la menciono hoy. Es la suegra de un pastor de la iglesia que estaba loca. Y fuimos a orar por ella en el nombre de Jesús y en los días siguientes se restableció y no volvió a padecer de demencia ni de locura. Por lo tanto, hay gente que quiere decirle a uno, es que ustedes como no tienen poder, como ustedes no ven las señales, como ustedes Dios no los usa para eso, por eso es que critican las cosas que hacemos en la iglesia. No, si Dios nos ha usado.
Y nosotros no somos pícaros como ustedes que hacen que una señal la usan para sacarle dinero a la gente. La sacan en televisión, la sacan en Facebook, la sacan acá, la sacan allá. Como un pastor en África que decía que había resucitado una persona y sacó el video en vivo y lo descubrieron que era un fraude, que era mentira, que era un acto que estaban haciendo, que ese que estaba ahí no estaba muerto. Para eso lo hacen esto. Por ejemplo, yo escuché muchos testimonios aquí de Chabelita, mentada pastora esta de aquí, que presentaba un montón de mujeres ahí declarando y testificando que habían sido sanadas de SIDA ahí en el Ministerio de la Resurrección. Y a las 2 semanas se morían. Pero cuando se morían no iban a grabar para decirle, mire, por la que dijimos que había sido sanada, se murió. No, solo quedaba el testimonio que sí había sido sanada, pero después se murió. Conocí el testimonio de una hermana que a mí me llamó de Miami. Ella fue porque tenía un problema de un pie más largo que otro a un evento de Cais Luna. Y me dijo el hermano, mira hermano, me dice, lo que hay ahí son demonios, me dijo. Porque cuando yo subí arriba, es cierto, cuando el hombre oró, me dice, yo sentí que los 2 pies, me dijo, se me habían anivelado, que tenía el mismo nivel. Y yo creí, dice, que el milagro se había hecho, pero solo llegué a la casa y me bajé del carro y otra vez a renquear el pie, ya lo tenía de nuevo. Ese dice la Biblia, un poder mentiroso. Un poder de autosugestión, así es el poder del diablo, autosugestionable. El poder de Dios es real. Cuando Dios hace el milagro, lo hace. Cuando Dios te sana, te sana. Cuando Dios te liberta, te liberta. Cuando Dios hace la obra, es que hace la obra para siempre. ¿Me está escuchando? Nosotros debemos de tener cuidado de atribuir a Dios lo que es de Dios. Es blasfemia contra el Espíritu Santo atribuirle al diablo lo que es de Dios. Pero hay que tener cuidado y conocer qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios, porque hay muchas iglesias que hoy tienen unos testimonios, cosas que no son de Dios. A mí jamás me va a meter en mi cabeza que la borrachera espiritual es de Dios. Jamás me va a convencer que esos berrinches que se arman en una iglesia, esos desórdenes que se tiran al suelo y se retuercen como serpientes es de Dios. Jamás me va a convencer de eso, porque no está en la Biblia, porque no miro a los discípulos haciendo eso. Jamás me va a convencer de eso. ¿Cómo no me va a convencer la Iglesia Católica que el bautismo de niños es el correcto? Porque no lo miro en la Biblia. Dice que para bautizarse hay que estar arrepentido. Por lo tanto, yo sé de lo que estoy hablando. Por eso usted, si no sabe, cállese. Pero si sabe, defienda la palabra de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, dice la palabra de Dios. Pero hay que saber cuál es la obra del Espíritu Santo. Primeramente, el Espíritu es santo. Segundo, dice que vino para ayudarnos, vino para consolarnos, vino para enseñarnos, vino para guiarnos, vino para guardarnos, vino para sostenernos. Para eso vino, no vino para que bailáramos. No ha venido el Espíritu Santo para tenernos bailando. Ha venido a ayudarnos, a consolarnos, a ayudarnos en nuestras tribulaciones, a enseñarnos el camino de Dios. Eso dice la Biblia. Lea cuál es la obra del Espíritu Santo. Vino para liberarnos. Claro que hay poder en el nombre de Jesús para liberar y echar fuera demonios. Yo lo he hecho en el nombre de Jesús. Pero no voy a hacer de eso una doctrina, ni voy a hacer un gran show, ni lo voy a estar anunciando para que me haga famoso. No me interesa en ese. Aquí el grande ya está y el grande se llama Jesucristo. Y por eso es que yo predico, para que su nombre sea conocido, para que su nombre sea exaltado, para que Jesucristo sea como dijo el apóstol, Jesucristo es el Señor y le den gloria en el nombre de Jesús. Hermano, amigo mío, estos son 7 pecados capitales de muerte de la Biblia, no los que enseña la Iglesia Católica Romana. Algunos de ellos sí lo son, porque mencionan la avaricia, la lujuria. Son pecados, pero meten unos pecados ahí falsos que no están literalmente tipificados como pecados. La pereza, la gula, eso no está tipificado literalmente como pecado. A Jesús lo acusaron de gula, de comelón, y era falso. Y después yo andaba con un hermano que comía mucho, pero es que era grandote y él hacía mucha actividad física. Bueno, yo le voy a decir, una vez ese hermano delante de mí se comió 15 plátanos maduros, fritos, y se comió una gallina entera. Pero le digo yo, hijo, te la comiste con hambre. Ay, me dan más, me la mando, me dijo. Entonces, bueno, ¿cómo va a acusarlo yo de bula si el hombre tiene esa capacidad para comer? Me recuerdo que hace mucho tiempo yo andaba con un hermano gordo y fuimos una vez al Hotel Sula y entramos a un buffet que había en el Hotel Sula donde usted pagaba 200 pesos en aquel tiempo y podía comer lo que quería. Y recuerdo que ahí estaba el chef parado y todas las bandejas. Y entonces empezó y tenían ese día un chanchito adobado, un chanchito así como de 30 libras. Entonces Tavo se va y pum, agarra primero la 1/4 parte del chanchito, se la pone en una bandeja, se la manda.
De ahí regresa y no agarra nada más. Deme más chanchito y le da la otra parte del chanchito con arroz y se la manda. Va de nuevo y se come la otra parte del chanchito con arroz. Bueno, le comió el chanchito pues y el chef de ahí estaba con una cara así de bravo porque eso era lo que adornaba el buffet y nosotros éramos de los primeros y en un ratito le comieron el chanchito. Tuvo que ir a la carrera, a la cocina, a armar otros chanchitos para los otros que llegaran. Porque hay gente que come y si come con hambre, que coma, no es pecado comer. No es pecado. Por lo tanto, los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica Romana son una burla, son una farsa, son unas cortinas de humo para no presentar los verdaderos pecados. Ellos no ponen en ninguna parte de esos pecados capitales la idolatría. Jamás van a poner la idolatría, porque ese es el principal pecado de ellos. Están en problemas eternos en el nombre de Jesús. Pero hoy te hemos hablado de 7 pecados capitales, que eso sí la Biblia los registra, que es... El primer pecado es la idolatría, el segundo es la rebeldía, el tercero es la murmuración, tentar a Dios y la murmuración, el cuarto es la fornicación espiritual, el quinto es la avaricia, que es idolatría, el sexto es el orgullo espiritual por el cual el hombre no quiere reconocer su pecado, y el séptimo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tened cuidado de esos, porque esos sí te pueden matar literalmente y espiritualmente. Pero damos gracias a Dios que el mensaje del Evangelio no es de muerte. El mensaje del Evangelio es de vida. Y Cristo vino para que todo aquel que le busque tenga vida y vida en abundancia. Hoy yo en el nombre de Jesús te predico que hay vida en el nombre de Jesús, que hay vida en el nombre de Jesucristo, que si tú vienes a Él, Él no te dará muerte, te dará vida, porque es el ministerio de la vida el que predicamos. Dios te bendiga, damos gracias por estar en esta bendición, que Dios bendiga a todos los que estuvieron pendientes del programa hasta el finalizar, y que Dios los guarde a todos. Espero verlos en el próximo mensaje, el próximo programa de Momentos Bíblicos. El próximo miércoles estaré nuevamente con ustedes, luego estaré el viernes a esta misma hora, y luego el domingo a esta misma hora. Así es. Estamos los miércoles, los viernes y los domingos predicando por este mismo canal, por la misma hora. Si Cristo no ha venido, los espero el próximo miércoles. Dios les bendiga a todos. Amén, amén y amén.